25 de diciembre de 2021. Una cordial bienvenida a esta reflexión que he llamado Qué bello es vivir. Hubo un director de cine ítalo-estadounidense llamado Frank Capra, nacido en Sicilia en 1897 y fallecido en California en 1991 a la edad de 94 años. Este hombre, en la pandemia de 1920, se contagió de la llamada gripe española, pero logró, después de varios tratamientos, superarla con éxito. Hay que recordar que en esa pandemia murieron más de 40 millones de personas en el mundo, pero también le tocó afrontar una pandemia de otra índole, que fue la Segunda Guerra Mundial, en la cual murieron entre 50 y 60 millones de personas. A pesar de todas las tragedias vividas, fue capaz de dirigir la película más conocida y motivadora de su época, titulada Qué bello es vivir, en el año 1946, tras haber visto y experimentado los horrores de la Segunda Guerra Mundial. El tema de la película es la Navidad. No se trata de una película común sobre los ritos y costumbres de las fiestas navideñas en América o en el mundo occidental. Capra había hecho varios documentales retratando diversos momentos trágicos de la guerra, pero no perdió la fe en la humanidad. Quiso en esta película hablar de la manifestación de Dios a los seres humanos a través de la encarnación de su Hijo, quien nace pobre y humilde en un establo. Después de ver tanta muerte, el cineasta reafirma el valor que tiene la vida de los seres humanos, pero no olvida las graves amenazas a que está sujeto el mundo, que puede desaparecer por la acción enloquecida de los mismos hombres. Sin embargo, este director de cine piensa que esta batalla hay que librarla ahora en la conciencia de los seres humanos. Uno de sus personajes, George, en una pesadilla ve su pequeño pueblo, Belfort Falls, y se pregunta si su existencia en esa población había tenido algún sentido, había servido para algo, e incluso se interroga qué hubiera sido de esa localidad si él no hubiera existido. Un ángel llamado Clarence le dice para trazarle un horizonte en su existencia: la vida de un hombre afecta a tantas otras vidas, y cuando no está, deja un vacío enorme. En la pesadilla, George está perdiendo el sentido de la vida. Lo más fuerte para George son las miradas de frialdad de las personas que están a su alrededor. Las miradas de sus amigos son decepcionantes. Las miradas de su madre a veces son asfixiantes y escrutadoras, y a veces siente que ni le dirige una mirada de reconocimiento y aprobación por las cosas buenas que hace. Y eso es lo que más teme: no ser mirado y permanecer invisible para las personas de su entorno. En medio de su pesadilla, George, acosado por su conciencia atormentada, se lanza al mar. Cuando el guardia de la playa llega, le pregunta a su ángel Clarence cómo cayó al agua. Clarence responde: no me caí, me tiré para salvar a George. Y George pregunta: ¿cómo así? ¿Te lanzaste al agua para salvarme? Clarence le responde: y te das cuenta que lo conseguí, ¿no? Al final no lo hiciste. ¿No hice qué?, pregunta George. Y Clarence, que lo conocía muy bien, le dijo: suicidarte. La pesadilla termina cuando George comienza a rezar: ayúdame, Señor, tráeme de vuelta, no me importa lo que me pase.
Devuélveme a mi mujer y a mis hijos. Ayúdame, Clarence, por favor. Quiero vivir otra vez. Quiero vivir otra vez, por favor, Señor. Déjame vivir otra vez. Eso es lo que significa la Navidad. Volver a vivir otra vez. ¿Y cómo se hace para volver a vivir de verdad? El Papa Benedicto XVI dice que la única forma de encontrar el camino de la vida es tener la actitud de los pastores, almas sencillas, quienes fueron los primeros en ir a ver a Jesús en el pesebre y pudieron encontrar al Redentor del mundo. Los sabios de Oriente, los representantes de quienes tienen renombre y alcurnia, llegaron mucho más tarde. Los pastores estaban allí al lado, a la intemperie, cuidando su rebaño. No tenían más que atravesar un corto trecho para ir donde un vecino. Hoy también encontramos almas sencillas y humildes que viven muy cerca del Señor. Por decirlo así, son sus vecinos y pueden ir a encontrarlo fácilmente. Por el contrario, los sabios, los adinerados, los poderosos viven casi siempre lejos del Señor. Deben recorrer un camino largo y difícil para llegar a Belén y necesitan guía e indicaciones. Si vivimos atrapados por las ideologías, ocupados en nuestros negocios, el camino hasta el pesebre es mucho más largo. La mayor parte de nosotros, hombres y mujeres de hoy, vivimos lejos de Jesucristo, de aquel que se ha hecho hombre y ha nacido en un establo. Es el Dios que ha venido hasta nosotros. Una pregunta para compartir en familia. ¿Sientes que, como los sencillos pastores, estás cerca del Señor? ¿O como los sabios del mundo, tienes todavía un largo trecho por recorrer para llegar hasta el establo de Belén? Unámonos a esta oración de acción de gracias a María, Virgen de Nazaret. Gracias, María, la piadosa joven de Nazaret, que escuchaste las palabras que el Señor te envió por medio del ángel. Gracias, mujer humilde y sencilla, que respondiste con decisión. Aquí está la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Gracias, Virgen servidora, que saliste presurosa a la montaña con el propósito de servir a tu prima Isabel y santificar a su hijo Juan, que ya estaba en camino. Gracias, María, Madre de ternura, porque en una noche estrellada nos entregaste a tu Hijo, el Salvador del mundo. Amén. Bendiciones del Señor para cada uno de ustedes y sus familias.